Entonces, con respecto a la composición porcentual, entonces les decía en la clase anterior que medimos la cantidad de masa que hay de cada elemento en un compuesto en términos de porcentaje. Por eso tenemos aquí en nuestra fórmula este por cien, que nos está diciendo que todo es relacionado en un 100% del compuesto. Es muy sencilla de calcular, ¿cierto? Necesitamos conocer el peso molecular de la sustancia y el peso atómico de cada uno de los elementos que hacen parte de ella. No necesitamos nada más. Entonces nos enfocamos únicamente en la información que nos da la tabla periódica, ¿sí? Es muy sencillo el proceso de la composición porcentual. Permítanme un segundo. Por aquí los estudiantes que apenas están entrando. Ok, listo. Vamos entonces a mirar un primer ejemplo de cómo calculamos la composición porcentual. Vamos a ir de un ejemplo, digamos, de unos ejemplos más sencillos a unos donde no nos den toda la información y tengamos que calcular la información. Sin embargo, pues como les digo, esto es muy fácil porque son unos procesos que ustedes ya conocen, ustedes ya saben determinar pesos moleculares y no necesitamos nada más. Bueno, entonces vamos con el primer ejemplo de la composición porcentual. Hice el ejercicio de la siguiente manera. Les sugiero, por favor, prestar atención primero y ustedes saben que yo les doy espacio para que luego tomen los apuntes. Igual esto es muy fácil. Entonces, prestemos atención y luego van a tomar los apuntes correspondientes. Entonces, dice el ejercicio, calcular la composición porcentual del hidrógeno y el oxígeno en el agua. Tenemos la fórmula del agua, H2O, si el peso molecular del agua es 18 y los pesos atómicos del hidrógeno y del oxígeno son 1 y 16 respectivamente. Fíjense que en este ejercicio nos están dando toda la información. Aquí no tenemos que ir a la tabla periódica, aquí no tenemos que hacer nada porque todo nos lo están dando. Ya nos dan el valor del peso molecular del compuesto, que en este caso es el agua, ¿cierto? Y también nos están dando los pesos atómicos de cada uno de los componentes del agua, que es el hidrógeno y el oxígeno. Nos dicen que el peso del hidrógeno es 1 y el del oxígeno es 16. Ok, entonces simplemente pasamos a resolver nuestro ejercicio. Recuerden que tenemos que determinar la composición porcentual de cada elemento que hace parte del compuesto. Entonces, vamos a escribir aquí texto. Entonces decimos que composición porcentual, primero para el hidrógeno, ¿cierto? Calculamos para el hidrógeno, para el primer elemento. Entonces, de acuerdo con la fórmula que tenemos, nos dice, la masa del hidrógeno, 1 gramo, ¿cierto? Por la cantidad de átomos de hidrógeno que hay en la molécula. ¿Cuántos átomos tenemos? ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay Dos. en el agua? 2, muy bien, 2 átomos. Y esto lo vamos a dividir en el peso molecular del compuesto, es decir, el peso molecular del agua, que en este caso son 18 gramos. Esa es toda la información que necesitamos para resolver nuestro ejercicio. Esta división va por 100, ¿cierto? Nos dice la fórmula, que es un porcentaje. Entonces, por 100 y determinamos el valor. Recordemos que utilizamos 2 cifras decimales y aproximamos la segunda, ¿cierto? Siempre y cuando el resultado nos lo permita. Entonces, eso nos da 2 dividido en 18 por 100. Ustedes tienen allá su calculadora. 11,1. 11,11. Recuerden que tenemos 2 cifras, ¿sí? Ah, ok. 11,11. ¿Ok? Hasta aquí estamos claros, ¿sí? Entonces, fíjense que es muy, muy fácil. Ahora vamos entonces a hacer lo mismo, pero
para el oxígeno. Entonces determinamos la composición porcentual del oxígeno. Y lo mismo. Entonces, en este caso nos están diciendo que la masa del oxígeno es 16 gramos, ¿cierto? Masa del oxígeno, 16 gramos. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tenemos en nuestra molécula de agua? 1. 1, ¿cierto? Si no tiene ningún número, es 1. Y lo dividimos en el mismo valor, la cantidad de átomos, el peso molecular del agua, que son 18 gramos. De igual manera, multiplicado por 100, ¿cierto? Multiplicado por 100, y esto nos da ¿cuánto? 88,88. Ok, 88,88, y recordemos que aproximamos la segunda cifra, ¿no? Entonces, en este caso, será 88,89, ¿cierto? Porque la cifra que sigue es un 8. Entonces, lo aproximamos como 88,89. Esto es un porcentaje, ¿no? Entonces, debemos colocar el por ciento. Y ya tenemos la composición porcentual del agua. Entonces, el agua tiene un 11,11% de hidrógeno y un 88,89% de oxígeno. Muy importante, la suma de esos porcentajes siempre nos debe dar 100. La suma de los porcentajes de todos los elementos que hagan parte de un compuesto nos debe dar 100, porque entre todos deben ser el 100% del compuesto. Si no tenemos más elementos, entonces no puede suceder que tengamos menos y tampoco que tengamos más del 100%. Nos puede dar un valor menor, 99,99, 99,98, que en la aproximación es el 100%, pero no me puede dar 95, no me puede dar 93, 90%. En ese caso, algo está mal desarrollado en mi ejercicio. Entonces es importante que yo lo verifique de esa manera. A veces me puede dar el 99, 99 porque no aproximé alguna cifra. Generalmente es por eso, porque no las aproximamos adecuadamente, entonces nos da el resultado por debajo. O a veces les puede dar 100, algo, pero eso sí es un error de aproximación de las cifras. Entonces tenemos que aproximar adecuadamente, ¿sí? Aproximamos la segunda cifra y ya. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Fíjense que es supremamente sencillo determinar composición porcentual. Es muy fácil. Entonces, hacemos por favor, ahora sí, escribimos el ejemplo, tomamos el apunte correspondiente. Bueno, un segundo ejemplo, entonces, con respecto a nuestra composición porcentual. En este caso, tenemos un compuesto de 3 elementos. Entonces nos dicen calcular la composición porcentual del hidrógeno, azufre y oxígeno en el ácido sulfúrico. Nos dan la fórmula del ácido sulfúrico, H2SO4. Si su peso molecular es 98, ¿sí?
Y los pesos atómicos del hidrógeno, azufre y oxígeno son 1, 32 y 16 respectivamente. Entonces, fíjense que en este caso también tenemos toda la información. Simplemente va a hacer el proceso, el mismo proceso, pero para 3 elementos, ¿cierto? Entonces empezamos con el hidrógeno, de acuerdo al orden que vemos aquí. Entonces, composición porcentual para el hidrógeno. Entonces, nos dice que el hidrógeno tiene una masa de 1 gramo, ya lo habíamos visto en el ejercicio anterior. ¿Y por cuánto lo vamos a multiplicar? Por 2. Por 2. Por 2, perfecto. Por 2, que es la cantidad de átomos que hay de hidrógeno en esta molécula. Y en este caso lo vamos a dividir en 98 gramos, que es lo que corresponde a la masa molecular del ácido sulfúrico. Lo multiplicamos por 100, ¿cierto? Y en este caso, el resultado es de 2,4, nos dice Ana. Muy bien. Entonces, 2,04%, ¿cierto? 2,04%. Ahí ya tenemos nuestro primer elemento, ¿cierto? Perfecto. Ahora pasamos con el segundo elemento que vamos a trabajar, que es el azufre. Composición porcentual de azufre, ¿cierto? Va a ser igual a la masa del azufre, que en este caso nos están diciendo que es 32 gramos. Solo tenemos un átomo de azufre en la molécula y lo dividimos en el mismo valor, en los mismos 98 gramos que nos dice el ejercicio y lo multiplicamos por 100. Por 100. Bien, nos dice Brian que el resultado es 32,65%. Cada quien pues va verificando, va haciendo su operación y nos confirma si estamos de acuerdo. Sí, profe. Ok, perfecto. Y ahora pasamos en tercer lugar a la composición porcentual de el oxígeno. Del oxígeno. Entonces aquí tenemos 16 gramos, que es la masa del oxígeno. ¿Por cuánto? 4. 4. Tenemos 4 átomos de oxígeno en la molécula y nuevamente sobre 98 gramos, que es la masa del compuesto. Esto por 100 y nos da 65,30, nos dicen. Todos 65,30. Entonces tenemos 64 dividido 98. Fíjense que ahí tenemos un error de aproximación. Al aproximar la segunda cifra no nos va a dar 30, sino 31, porque el número siguiente al 0 es un 6. Entonces recuerden que si es 5 o más, lo que hacemos es aproximar a la siguiente cifra. Entonces no sería 65,30, sino 65,31. Si no lo aproximamos, pues nos va a dar la suma en el orden del 99,99, ¿cierto? Si hacemos la aproximación, pues al hacer la suma nos va a dar exactamente el 100. Bueno, de este ejemplo, ¿alguna pregunta?
Profe, ¿es obligatorio aproximar? Por eso les digo, o sea, o sea, si queremos que la respuesta sea lo más acertada posible, sí. Si no aproximamos, pues nos va a dar un resultado cercano, pero no necesariamente 100%. ¿Sí? Ahora, pues si no se aproxima adecuadamente, no quiere decir que el ejercicio en sí esté mal hecho, ¿no? Pero sí es importante que aprendamos a hacer aproximación de cifras, porque no nos va a servir solamente para esto, sino para otras áreas también. Habrá veces que se pide, otras ocasiones en las que no. Bueno, entonces tomamos el apunte de este segundo ejercicio. En estos dos primeros ejemplos nos han dado toda la información, ¿cierto? Nos han dicho las masas, todo, entonces muy sencillo porque solamente es aplicar la fórmula como tal de la composición porcentual. Vamos a mirar otro ejemplo. Por si todavía hay alguna duda. Este ya lo resolvimos. Ejemplo. Bueno, aquí nos dicen calcular la composición porcentual del azufre y del oxígeno en el dióxido de azufre si los pesos atómicos del azufre y el oxígeno son 32 y 16 respectivamente. Bueno, ¿qué notamos de diferente entre este ejemplo y los dos anteriores? Que solo hay dos elementos. Bueno, en este hay dos, en el primero también había dos. No nos dan el peso molecular. Muy bien, Jonathan, no nos están dando peso molecular. Solamente nos dan el peso de cada uno de los elementos. Eso implica que debemos hallar el peso molecular antes de resolver el ejercicio, ¿sí? Debemos hallar el peso molecular antes de pasar a la fórmula de composición porcentual. Entonces, para hallar ese peso molecular, vamos entonces a determinar, en este caso nos dieron los pesos atómicos, entonces va a ser muy sencillo, porque el peso molecular, recuerden que lo que hacemos es tomar cada elemento, en este caso empezando por el azufre, según la fórmula, tomamos su masa, su peso atómico, que en este caso son 32 gramos, ¿cierto? El azufre es 32 gramos, y lo multiplicamos por la cantidad de átomos que hay de azufre. En este caso es 1, ¿cierto? 32 gramos de azufre por 1, entonces nos va a dar 32. Y el oxígeno tiene una masa de 16 gramos. 16 gramos. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos? En nuestra fórmula nos aparecen 2 gramos, 2 átomos de oxígeno. Fíjense acá. Entonces también 16 por 2 nos va a dar 32 gramos. La suma total va a ser de 64 gramos. ¿Sí? Recuerden que sacamos lo que corresponde a cada elemento y lo sumamos. Entonces la masa de nuestro compuesto es de 64 gramos. ¿Hasta ahí estamos claros? Ok. Adicional a esto, chicos, fíjense que ya tenemos la parte superior de nuestra fórmula para composición porcentual, porque es la masa del elemento por el número de átomos, ¿sí? La masa de cada elemento por el número de átomos. Entonces, estos valores nos van a facilitar la resolución del resto del ejercicio. Entonces, vamos a mirar aquí, composición porcentual del azufre, del azufre. Entonces, la primera parte la tenemos aquí, fíjense, número, cantidad de la masa del azufre por la cantidad de átomos. Entonces ya sabemos que ese valor va a ser de 32 gramos. De una vez lo podemos dividir sin necesidad de multiplicarlo por 1 porque ya tenemos la multiplicación arriba. Entonces,
lo vamos a dividir. Permítame aquí que me adelanté con la línea. Acá. Lo vamos a dividir por la masa del compuesto, que en este caso es 74 gramos. Esto multiplicado por 100 nos va a dar 50. Perfecto. Quiere decir que en este compuesto el azufre es el 50%. Sin realizar la otra parte todavía, vamos a escribirla acá. ¿Podemos decir cuál es el porcentaje de oxígeno que tenemos? ¿O cuánto debería darnos el porcentaje de oxígeno? Pues 50, Otro ¿no? 50%. Exacto, el otro 50%, perfecto. ¿Por qué? Porque entre los dos nos tiene que dar el 100. Entonces, si ya el azufre es el 50 y solamente hay dos elementos, pues el oxígeno nos debe dar el otro 50. Y efectivamente, miramos acá, 16 por 2, que es la masa del oxígeno por la cantidad de átomos, ya lo tenemos, es 32 gramos. Sobre el total tenemos exactamente la misma división. 32 dividido 64 por 100. Entonces el oxígeno va a ser el otro 50%. Cuando son dos elementos es muy sencillo. Por lo menos prever cuál debe ser el resultado del otro elemento que ya hemos hallado. Igual, pues lo corroboramos con la operación, pero pues es más sencillo determinar cuál debe ser el valor que me debe dar, porque en ese caso le resto a 100 lo del primero y ya tengo la composición porcentual de. Tomamos el apunte de este tercer ejemplo. Bueno, nuestro último ejemplo, entonces dice calcular la composición porcentual del hidrógeno y el oxígeno en el agua oxigenada. Bueno, esta no es propiamente la fórmula del agua oxigenada, sí apareció el ejercicio, pero esa no es la fórmula del agua oxigenada, porque nos dice hidrógeno y oxígeno y la fórmula no es del hidrógeno y oxígeno. Entonces les voy a decir, escribamos el ejemplo de la siguiente manera. Calcular la composición porcentual, espérenme lo arreglo aquí, porque no sé por qué habrá salido estos valores. Permítanme, hacemos la corrección de una vez. Entonces, aquí tenemos carbono, ¿cierto? Carbono. Carbono, o más bien coloquemos hidrógeno y carbono. Hidrógeno y carbono. Aquí cambiemos. No es oxígeno y carbono. Y aquí tampoco es en el agua oxigenada, sino en el benceno. Ese es el nombre del compuesto. Entonces, calcular la composición porcentual del hidrógeno y del oxígeno en el benceno. Tenemos aquí la fórmula del benceno. Si los pesos atómicos de carbono y hidrógeno, en este caso es I porque es una H, son 12 y 1 respectivamente. ¿Sí? Entonces cambiamos oxígeno por carbono y en vez de agua oxigenada, benceno, que es el nombre de ese compuesto. Ok, entonces lo mismo, fíjense que no tenemos el peso molecular del benceno, no tenemos el peso molecular del benceno. Entonces debemos hallar este valor. Entonces aquí, carbono, vamos a iniciar por el carbono, tiene una masa de 12 gramos. ¿Cuántos átomos de carbono tengo en el benceno? 6. 6, perfecto. Entonces 12 por 6 nos va a dar 72. 72 gramos que corresponde al carbono. Y hacemos lo mismo para el hidrógeno. El hidrógeno es 1 gramo. De acuerdo a nuestra fórmula, también tenemos 6 átomos de hidrógeno. Entonces tendremos 6 gramos. Y en total, nuestra suma
que es la masa molecular o el peso molecular del benceno, serán 78 gramos, ¿cierto? Ese es el peso molecular del benceno. Listo, ya tenemos el peso molecular, ya tenemos las masas de cada uno de los elementos en el compuesto. Pasamos a determinar la composición porcentual. Entonces, composición porcentual del carbono. Entonces nos dice que la masa por la cantidad de átomos es 72 gramos, ya tenemos ese valor, sobre la masa total, que son 78 gramos. Hacemos nuestra operación acá igual por 100, ¿cierto? Por 100. Y esto nos da 92,31. Háblame más fuerte porque no te entendí. 92,31. Ok, muy bien. 92,31 con la aproximación. Ahí está la aproximación perfecta. 92,31 gramos. Y determinamos la composición porcentual para el hidrógeno. Entonces, composición porcentual para el hidrógeno. Entonces, decimos que son 6 gramos, porque ya tenemos ese dato. Lo vamos a colocar ahí 1 por 6 cuando ya lo tenemos arriba, sobre 78 gramos. De igual manera, por 100. Y eso nos va a dar 7,69 gramos. O sea que ya no es porcentaje, Verificamos. profe. Ay, perdón, sí. Sí. Tienes toda la razón. Me equivoqué acá. No es gramos porque precisamente los gramos ahí se cancelan. ¿Cierto? Muy bien que estés pendiente. Por ciento y por ciento. Listo. Chicos, es totalmente claro. ¿Hay todavía alguna duda? Sí, Sara, siempre vamos a multiplicar por 100. Esa es la fórmula. Entonces, siempre vamos a multiplicar por 100. En el segundo, Ana, nos da 7,692. Entonces, como ese número que sigue al 9 es menor de 5, entonces lo dejamos en el 9. ¿Sí? Cuando el número que sigue a la segunda cifra es 5 o mayor a 5, entonces ahí sí lo aproximamos al número siguiente. Entonces, en este caso, digamos que la aproximación se queda en el mismo número que ya está, ¿sí? Es mayor de 5, entonces ahí sí lo vamos a aproximar al número siguiente. Ok, como seguimos tomando el apunte. Si ya todos terminaron o si falta alguien, me avisan. Espero que no hayan olvidado cambiar los nombres. Aquí carbono y benceno en vez de oxígeno y agua oxigenada.
Bueno, bueno, la idea era que el tiempo nos alcanzara para poder, em, se me fue, alcanzar, para poder realizar algunos ejercicios con respecto a este tema. Pero entonces no hay problema, los vamos a trabajar la próxima clase. La idea es que los desarrollemos dentro de la misma clase, entonces pues no hay inconveniente. Simplemente entonces lo que vamos a hacer es la próxima clase, cada quien tiene disponible su calculadora, su tabla periódica y vamos a desarrollar la actividad en la clase. Bueno, eh, y ya entonces para finalizar, voy a nombrar unos estudiantes, ya les digo que con respecto a ellos. Ana Arias, Juan David Caballero, Stephanie Herrera, Fiona Pardo, Diana Pulido, em, aquí me equivoqué. Juan Sebastián Serrano, Karen Suárez, Andrés Valderrama y Brian Valero. Fueron los estudiantes que muy juiciosamente habilitaron sus cámaras. Entonces van a tener un 0,5 sobre la nota que saquen, la nota más bajita que saquen en este periodo. Les voy a subir un 0,5 y eso incluye la evaluación bimestral. Bueno, entonces sobre cualquiera de las notas, porque pues yo pienso que cuando uno es obediente y cuando se siguen las normas, pues eso tiene que tener también una recompensa. Entonces, ya les dije desde la vez anterior, no lo voy a estar haciendo en clase, pero quiero que por esta vez, pues tengan ustedes esa recompensa, digamos, ese premio por la labor. No quiere decir que va a ser todas las clases, pero pues en esta ocasión, pues les corresponde a ustedes. Entonces, vamos a dejar hasta ahí, chicos. Vamos a tener estos 4 minuticos para que se preparen para su última hora de clase. Muchas gracias por su atención, por estar pendientes. Espero que todo haya quedado claro. Y la próxima clase, como les dije, tenemos a la mano, por favor, calculadora y tabla periódica. Bueno, que tengan excelente resto de jornada, excelente tarde y que Dios los bendiga. Chao, chicos. Muchas gracias, profe. Buen día. Bueno, que estén muy bien. Ah, profe.